La Biblia en un año. Día 180. Segundo libro de Crónicas. Visita de la reina de Sabá. La reina de Sabá, al enterarse de la fama de Salomón, vino a Jerusalén para ponerlo a prueba con enigmas. Llegó con un espléndido séquito, con camellos cargados de aromas y con gran cantidad de oro y piedras preciosas. Se presentó a Salomón y le expuso todo lo que tenía pensado. Salomón respondió a todas sus preguntas, ninguna cuestión resultó desconocida para el rey, ninguna que no pudiera resolver. Cuando la reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón, el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus cortesanos, el porte de sus servidores, sus indumentarias y las de sus coperos, y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor, se quedó atónita y dijo al rey: Era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de ti y de tu sabiduría. No he dado crédito a esas noticias hasta que he venido y lo he visto con mis ojos, aunque ciertamente no estaba informada ni de la mitad de tu inmensa sabiduría. Tú superas las noticias que había escuchado. Dichosos tus hombres y dichosos tus cortesanos, que están siempre junto a ti y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor, tu Dios, que se ha complacido en ti sentándote en su trono como rey en honor del Señor, tu Dios. Por el amor del Señor hacia Israel, porque quiere que dure para siempre, te ha constituido rey para ejercer el derecho y la justicia. Ella regaló al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de aromas y piedras preciosas. Nunca hubo tantos aromas como los que la reina de Sabá ofreció al rey Salomón. Además, los hombres de Hiram y los de Salomón que transportaban el oro de Ofir, trajeron también gran cantidad de madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo, el rey hizo las gradas del templo del Señor y del palacio real, y también cítaras y arpas para los cantores. Nunca jamás se había visto en Judá madera como aquella. El rey Salomón ofreció a la reina de Sabá todo lo que a ella le apeteció y pidió sin tener en cuenta lo que ella había traído al rey Salomón. Después emprendió el regreso y volvió a su país acompañada de sus cortesanos. Riquezas de Salomón. El peso del oro que cada año llegaba al rey Salomón era de 666 talentos de oro, sin contar el que procedía de los traficantes y de los mercaderes. Además, los reyes de Arabia y los gobernadores del país llevaban oro y plata a Salomón. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro puro empleando 600 siclos de oro en cada escudo, y 300 escudos pequeños de oro puro para los que empleó 300 siclos de oro en cada escudo. El rey los colocó en el palacio del bosque del Líbano. También fabricó el rey un gran trono de marfil y lo recubrió de oro finísimo. El trono tenía 6 gradas y un estrado de oro, a un lado y a otro del asiento había sendos brazos y, junto a ellos, 2 leones de pie. Había también otros 12 leones de pie sobre las gradas, 6 a cada lado. Nunca se había hecho algo igual en ningún reino. Todos los vasos en que bebía el rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla del palacio del bosque del Líbano también era de oro puro. No había plata, pues no era apreciada en los tiempos de Salomón. El rey tenía en el mar la flota que navegaba hasta Tarsis guiada por los hombres de Hiram. Una vez cada 3 años llegaba la flota de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón sobrepasó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría, y todos los reyes trataban de ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había infundido en su corazón. Cada cual le traía un regalo, objetos de plata y de oro, ropas, armas, perfumes, caballos y mulas, esto todos los años. Salomón llegó a tener 4.000 establos para sus caballos y sus carros, y 12.000 jinetes, los tenía distribuidos en las ciudades dispuestas para los carros y junto a él, en Jerusalén. Extendió su dominio sobre todos los reyes desde el río Eufrates hasta la región de los filisteos y hasta los confines de Egipto. El rey consiguió que la plata en Jerusalén fuera tan abundante como las piedras, y los cedros como los sicómoros en la Cefelá. Los caballos de Salomón procedían de Egipto y de todos los países. Muerte de Salomón.
El resto de los hechos de Salomón, desde los primeros hasta los últimos, están escritos en las crónicas del profeta Natán, en la profecía de Ahías de Silo y en las visiones del vidente Yedó sobre Jeroboam, hijo de Nebat. El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años. Después Salomón descansó con sus padres y fue enterrado en la ciudad de su padre David. En su lugar reinó su hijo Roboam. Los reyes de Judá. División del reino. Roboam fue a Siquem porque todo Israel se había reunido en Siquem para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nebat, que todavía estaba en Egipto a donde había huido del rey Salomón, se enteró, volvió de Egipto. Enviaron a llamarle y Jeroboam vino con todo Israel. El pueblo dijo a Roboam: Tu padre nos impuso un duro yugo. Tú, ahora, aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que cargó sobre nosotros, y te serviremos. Él les contestó: Dentro de 3 días vuelvan de nuevo a mí. El pueblo se marchó. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado al servicio de su padre Salomón mientras vivía. ¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo? Le contestaron: Si hoy te muestras benévolo con este pueblo, si le complaces y le hablas con buenas palabras, estará siempre a tu servicio. Pero él rechazó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y que estaban de su parte. Les preguntó: ¿Qué me aconsejan ustedes que responda a este pueblo? Pues me han pedido: aligera el yugo que impuso tu padre sobre nosotros. Los jóvenes que habían crecido con él le contestaron: Así dirás a este pueblo que te ha dicho: tu padre hizo pesado nuestro yugo, tú alivianoslo. Así les responderás: mi dedo meñique es más recio que la cintura de mi padre. Si mi padre les impuso un yugo pesado, yo se los aumentaré. Mi padre los castigaba con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. A los 3 días Jeroboam volvió con todo el pueblo a Roboam, tal como el rey les había dicho: vuelvan a mí el tercer día. El rey les respondió con dureza, rechazando el consejo de los ancianos. Más aún, les habló según el consejo de los jóvenes. Mi padre hizo pesado su yugo, y yo se los aumentaré. Mi padre los castigaba con látigos y yo los castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo porque así estaba dispuesto por Dios a fin de que se cumpliera la palabra que había pronunciado el Señor, por medio de Ahías de Silo, acerca de Jeroboam, hijo de Nebat. Cuando todo Israel vio que el rey no les hacía caso, el pueblo respondió al rey: ¿Qué tenemos en común con David? ¿Qué herencia compartimos con el hijo de Jesé? A tus tiendas, Israel. Y tú preocúpate ahora de tu casa, David. Y todo Israel se encaminó a sus tiendas. Pero Roboam siguió reinando sobre los israelitas que habitaban en las regiones de Judá. El rey Roboam envió a Adoram, que estaba al frente de los trabajos forzados, pero todo Israel le tiró piedras y murió. Entonces el rey Roboam tuvo que subir deprisa a su carro y huir a Jerusalén. Israel se separó de la casa de David hasta el día de hoy. Job. ¿Por qué a Dios no se le ocultan los plazos, y los que le reconocen no ven su destino? Los malos remueven los linderos, y roban los rebaños para pastorearlos ellos, se llevan el asno de los huérfanos, toman en prenda el buey de la viuda. Apartan del camino a los indigentes, y los pobres de la tierra tienen que ocultarse. Como onagros del desierto, salen a su oficio de hacer presa, arrancando de la estepa la comida de sus crías. Cosechan en campo ajeno, vendimian en viñas del malvado. Pasan la noche desnudos, sin ropa, sin nada que les proteja del frío, se empapan con el aguacero de los montes y, faltos de cobijo, se pegan a la roca. Arrancan al huérfano del pecho de su madre, y toman en prenda al hijo del pobre. Desnudos caminan, sin ropa, hambrientos transportan gavillas. Entre sus muros exprimen aceite, pisan los lagares, pero están sedientos. En la ciudad gimen los moribundos y el alma de los heridos pide auxilio, pero Dios no presta oído a su oración. Algunos son rebeldes a la luz, no conocen sus caminos, no frecuentan sus senderos. Al alba se levanta el asesino,
mata a pobres e indigentes, y en la noche se torna ladrón. El ojo del adúltero observa el crepúsculo, se dice, nadie me ve, y cubre su rostro con un velo. De noche perforan las casas, de día se ocultan, no quieren conocer la luz. La aurora sigue siendo sombra para ellos, pues están familiarizados con el terror de la sombra. Son como objeto liviano sobre el agua, es maldita su heredad sobre la tierra. Nadie se dirige al lagar de su viña. Como la sequía y el calor absorben el agua de nieve, así el Seol engulle a los que pecan. Le olvida el seno que le formó, los gusanos le devoran con gusto, nunca más se le recuerda. La impiedad queda talada como un árbol, pues ha maltratado a la estéril sin hijos, y no ha favorecido a la viuda. Pero Dios con su fuerza atrapa a los poderosos, se levanta y nadie está seguro de su vida. Les da seguridad para mantenerse, pero sus ojos están en su conducta. Se encumbran un poco y dejan de existir, sucumben como todo lo que se marchita, como cabeza de espiga que se corta. Si esto no es así, ¿quién puede desmentirme o puede anular mis palabras? Hechos de los Apóstoles. Saulo cobraba cada vez más fuerza y desconcertaba a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Huida de San Pablo. Muchos días después, los judíos tomaron la decisión de matarlo, pero Saulo se enteró de sus insidias. Y aunque vigilaban día y noche las puertas de la ciudad para acabar con él, sus discípulos lo tomaron una noche y lo descolgaron por la muralla en una espuerta. San Bernabé y San Pablo, en Jerusalén con los apóstoles. Cuando llegó a Jerusalén intentaba unirse a los discípulos, pero todos le temían, porque no creían que fuera discípulo. Sin embargo, Bernabé se lo llevó con él, lo condujo a los apóstoles y les contó cómo en el camino había visto al Señor, y que le había hablado, y cómo en Damasco había predicado abiertamente en el nombre de Jesús. Entonces entraba y salía con ellos en Jerusalén, hablando claramente en el nombre del Señor. Conversaba también y disputaba con los helenistas, y estos intentaban matarlo. Cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Crecimiento de la Iglesia. La Iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se consolidaba y caminaba en el temor del Señor y crecía con el consuelo del Espíritu Santo. Actividad de San Pedro. San Pedro cura en Lida a un paralítico. Mientras recorría Pedro todos los lugares, llegó hasta los santos que vivían en Lida. Encontró allí a un hombre llamado Eneas, que era paralítico y llevaba 8 años postrado en cama. Pedro le dijo: Eneas, Cristo Jesús te cura. Levántate y deja listo tu lecho. Inmediatamente se levantó. Lo vieron todos los que vivían en Lida y Sarón y se convirtieron al Señor. San Pedro resucita en Jope a Tabita. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido significa Gacela, que hacía muchísimas buenas obras y limosnas. Aconteció por aquellos días que cayó enferma y murió. Después de lavarla, la colocaron en la estancia superior. Como Lida está cerca de Jope, al oír los discípulos que Pedro se encontraba allí, enviaron a 2 hombres para rogarle: No tardes en venir junto a nosotros. Pedro se levantó y fue con ellos. En cuanto llegó, lo condujeron a la estancia superior y lo rodearon todas las viudas, que lloraban y mostraban las túnicas y los mantos que Gacela les había confeccionado cuando vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Después, vuelto hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Dándole la mano la levantó, llamó a los santos y a las viudas y se la presentó con vida. El hecho se supo en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope bastantes días, en casa de un tal Simón, que era curtidor.